Sí, te damos gracias, eterno Dios. Saludamos a Argentina, a las naciones. Estamos unidos aquí con todas las naciones del mundo. Amén. Hablando de nuestro maravilloso y precioso Jesús, el que nos libertó, el que nos salvó. Desde aquí de Santa Cruz, Caleta Olivia, Argentina, el país del Espíritu Santo. Amén. Un gran saludo a todas las naciones, al apóstol María Elena Barahona. Amén. Amén, amén. Ay, mi Dios. Capítulo 2 del libro de Mateo. Esta es una palabra, una noche de liberación. ¿Quién quiere ser libre hoy? Amén. Ahí tenemos que ser libres. Amén. Tenemos que ser libres. Tenemos que gozarnos de lo que Dios nos ha entregado. Amén. ¿Me entienden? Que seamos una chispita, una luz. Dice, sos luz y sal, hermano. Amén. Amén. Señor. Sos luz y sal. ¿Viste? Y andamos así, con la amargura a la rastra. Con el enojo a la cuesta. Ya no caminamos más así, caminamos así. La amargura, el rencor, la soledad, ahí. Y eso es lo que estamos impartiendo a la gente, por eso no traemos ningún alma. La gente no quiere lo que vos tenés. No, se queda en el mundo, que en el mundo es feliz. Pero entonces dice el Señor, somos luz y somos sal. Amén. ¿Eh? Y eso es lo que tenemos que hacer. Sonreír. Dice que la sonrisa hermosea el rostro. Por eso yo estoy sonriendo permanente. De alguna manera, ¿viste? Me tengo que ver hermosa. Claro, ¿viste? Eso dice el Señor en su palabra. ¿Viste? Sonríe que Jesús quiere. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo, eres maravilloso. Capítulo 2 del libro de Mateo dice la palabra del Señor. Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén. Hay mucho eco, retorno, no sé qué, eso. Dice, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Escucha? Dice que debido a esta pregunta de los sabios, ¿qué preguntaron los sabios? Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y yo te hago este silencio para que te detengas en esta pregunta. ¿Dónde está el que ha nacido? Si ha nacido en tu corazón, me tengo tentando ya. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Cómo no son ustedes los que saben tanto? Que ustedes son los eruditos de la palabra, aquellos que tienen siempre una revelación nueva y todavía no se les ha revelado el nacimiento de Cristo en vuestros corazones. Aquellos que compiten a ver quién habla mejor. Ahora decir Yeshua HaMashiach me da. La gente cree que tengo más poder por decir Yeshua HaMashiach cuando digo Jesús es el Mesías. Entonces buscamos maneras de hablar, de movernos, para dar una apariencia falsa de lo que no somos. Sí, Señor. Porque el pueblo de Dios debe dejar de vivir en apariencias. Amén. Debe ser un pueblo santo, Amén. apartado para Dios, con la promesa en nuestra vida, sacerdocio santo, pueblo escogido de Dios, pero sin caretas, sin posturas y sin modelar. Es realmente teniendo un nacimiento genuino de Cristo en nuestros corazones. Cuando Cristo ha nacido realmente en nuestros corazones, las caretas ya no existen más. Ya no existe más el fracaso, el odio, la inflación.
Solamente si existe Él y la adoración que nosotros le podamos dar a Él. Cuando Jesús ha nacido en nuestros corazones, todo lo demás no tiene poder ni valor para nuestras vidas, solamente la adoración que nosotros le podamos entregar a Él. Señor. Santo, aclámame, Señor, esta palabra. Gloria. ¿Entiende? Entonces los sabios dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dice que el rey Herodes, en ese momento estaba gobernando el rey Herodes, dice que se turbó él y toda Jerusalén. Qué problema, ¿no? Cuando el rey se turba, cuando el que dirige una nación se turba, porque así cuando nosotros nos turbamos se turba la congregación. Sí, señor. Cuando el presidente se turba Argentina. Cuando el Fondo Monetario se turban las naciones, se turban las finanzas. Y a su nombre. El diablo está enojado. ¿Sabe? Pero no te hagas problema. Es mi voz. Mira. Dice, convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer Cristo. Como ustedes no me tenían que informar, dice el rey de Herodes, de estas cosas, que ustedes son los escribas, los eruditos, los conocedores. Entonces esto es lo que nosotros muchas veces entendemos, que muchos que dicen ser no lo son. Y que son muchas veces aquellos que están rodeando la esfera de gobierno. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Dice, entonces luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén, a estos sabios, y les dijo, vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Amén. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose ante él le adoraron. Ustedes saben que hay gente que dice que esto no es verdad, que esto son fábulas de los cristianos, Sí. porque la apostasía ha entrado tanto en el corazón de los hombres que están diciendo que la Biblia es falsa y que nosotros estamos creyendo en cosas que no son reales y no tienen poder. Luego dice, abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero como en sueños se le advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Entonces, hablando con el Espíritu de Dios, me llamaba mucho la atención de que el rey de Herodes se había turbado. Y juntamente con el rey Herodes, dice toda Jerusalén, toda la nación. Pero fíjate por dónde te va a hablar el Señor. Dice, se turbó. Y yo digo, ¿qué significará turbarse realmente? Dice, es una alteración mental. O sea, recibís una información mala, inmediatamente, ¿qué hace tu mente? Te dice, con esta no vas a poder seguir. Te finiquita. Recibís o sea, porque el rey de Herodes tenía todo su gobierno en orden. El rey Herodes era un monstruo, pero tenía todo su reino en orden. El rey Herodes era un rey que su nombre significa el dragón del fuego. Entonces este hombre tenía todo en orden, e incluso los sacerdotes y los escribas de la ley trabajaban para él. ¿Para quién estás trabajando, hermano? Josué dijo, tú decides, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Y no puede haber Dios si no hay servicio. Si tú amas a un Señor y a un Dios,
tú le tienes que servir. Porque si no le sirves, tu Señor es otro. La palabra creer y amar a un Dios está acompañada simultáneamente del servicio. Tú no puedes decir amar a Dios y no servirle, porque eres mentiroso. Y el padre de toda mentira desde el principio ha sido Satanás. Entonces esta es una palabra y una noche de liberación, y decida en su corazón ser libre. Decida en su corazón ser libre. Entonces dice que el rey Herodes estaba en ese lugar y dice se turbó. Y es la alteración mental o afectiva que provoca la pérdida de la tranquilidad y suscita inquietudes, angustias o desconfianza en lo que puede acontecer. Ausencia de fe. Porque uno teme lo porvenir. Cuando nosotros decimos que la iglesia o la mujer virtuosa no teme lo porvenir porque ya está prevenida para lo porvenir. Entonces dice que el rey Herodes se turbó y juntamente con él toda la nación. De ninguna manera el hombre puede turbarse, porque esa turbación puede afectar a todo su entorno y toda su familia. Y cuando el hombre pierde la fe, es que viene esta inquietud y entra la amargura y no lo vamos a poder hacer, no lo vamos a poder lograr. Dios no me ama, Dios no está conmigo, Dios no es real. Entonces dice que es una alteración mental o afectiva. Cuando un hombre te trata mal, ya inmediatamente tu mente sin Dios te dice no te ama. Entonces, ¿qué pasa con esa turbación? Es que uno ya le da lugar a ese pensamiento de que porque el hombre te trató mal por una circunstancia X, ya no te ama. Y tú te alimentas de ese pensamiento, y en lo que termina en tu vida es pensando, ¿entiendes? Que ya esto no tiene más solución, no tiene más salida. Entonces la turbación es una alteración mental y emocional. Por eso es que nosotros no podemos estar turbados si somos hijos del Rey de Gloria. La turbación, ¿por qué el rey se turbó? Porque el rey era un hombre que no tenía el Espíritu de Dios. Pero aquel que tiene el Espíritu de Dios de ninguna manera puede vivir en esta condición. Porque la turbación afecta solamente al alma, a las emociones y a las personas carnales. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos mensajes motivacionales que te dicen, yo sé lo que has pasado, tu tristeza, todo. Si todos hemos pasado por eso. Entonces, claro, psicología pura. ¿Viste? Te hablas unas lenguas por ahí, ¿viste? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y hacían. Sí, pero ¿cómo es? Ese saca la bazooka, ¿viste? Te mando unas lenguas así, ¿viste? Te toco las emociones, ¿viste? Y vos empezás a llorar porque te toqué las emociones. Entonces el pueblo de Dios no puede ser engañado tan feo. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo guiado por el Espíritu de Dios. Porque Dios es espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Confiamos más en los ministros carnales que saben cómo tocar tus emociones, que los ministros que tienen el Espíritu de Dios, que te van a sacar de una condición para ponerte en un estado correcto. Amén. Santo. Entonces, usted no diga, no menosprecie la unción de una persona cuando usted no la puede alcanzar si todavía está turbada. ¿Sí o no? Amén. La turbación no es un estado espiritual, es un estado mental y emocional.
Espíritu de Dios. Porque déjame decirte que el Espíritu de Dios te levanta. El Espíritu de Dios te activa, el Espíritu de Dios fortalece tu vida, el Espíritu de Dios te alinea, Padre Santo, poderoso. Entonces dice que el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén se turbó con ello. Dice, en la ascética cristiana o en la doctrina cristiana se habla con frecuencia de las turbaciones del espíritu o aludiendo unas veces a las pasiones y tentaciones ante el mal y en ocasiones a los desconciertos que los dones divinos producen en quienes no están acostumbrados a ello. Me turbé. ¿Por qué me turbé en la manifestación del don espiritual de una persona? Porque todavía sigo siendo una persona carnal. Entonces, no sé discernir entre el don profético y el don de adivinación. Sí, Señor. Entonces, me llamaba la atención esto, que el rey Herodes se turbó. Por eso, cuando nosotros aconsejamos a la gente que es necesario que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Porque en el alma y en las emociones que están en el asiento en el alma, la persona se turba. Y nosotros no podemos vivir turbados. Amén. Amén. No nos tenemos que dar ese lujo. Porque nuestra familia cae, nuestros hijos son afectados, nuestras finanzas decaen. Porque el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Hay otra cosa. Y la fe es un fruto del Espíritu de Dios. Sí, Señor. Amén. Y si no tienes el Espíritu de Dios, ¿con qué fe vas a batallar en el mundo? Entonces siempre nosotros decimos, tenés que tener una... Yo hoy te estoy formando de parte del Señor y trayéndote un mensaje. Amén. Pero tú tienes que tener en tu casa una relación personal con Cristo. Amén. Con ese hombre que ama tu alma. Él la ama. Es el único que nos ama incondicionalmente. Ni siquiera el amor más hermoso de nuestros esposos o esposas o de nuestra madre puede compararse con el amor de Dios. Señor. Por eso que nosotros caminamos en pos de ese amor. Ese amor no tiene ningún tipo de contaminación, de turbación. Ese es un amor genuino. Ese es un amor que muchas veces Jesús viene y dice, yo no vine a traer paz, vine a traer espada, hermano. Ese es ese Jesús que muchas veces nos aparta de la mamá, del papá, de los hermanos. ¿Por qué nos aparta? ¿Por qué viene a traer espada y no paz? Porque al conocer el verdadero amor podemos entender que Él nos amó primero, que Él no nos rechaza, Él no nos abandona, Él no nos hace pasar necesidad. ¿Quién te hace pasar necesidad es el hombre, hermano? No Dios, porque Dios suple todas nuestras necesidades. Por eso es que ese amor incondicional, que cuando nosotros lo hemos aceptado en nuestra vida, podemos reconocer y darnos cuenta, diferenciar entre lo que es genuino de lo que es falso. Entonces dice que el rey Herodes se turbó y se turbó toda Jerusalén. Y nosotros no tenemos que darnos ese gusto. Cuando tú te turbas, viene turbación en tu hogar, en tus finanzas, en tu trabajo. Tú estás turbado y ese espíritu está en ti, lo estás impartiendo en todo tu entorno. Hermano, después de tremenda lucha que tuve para llegar a ese lugar, a Barra del Medio, donde estuve en el primer, yo llegué así, una alegría. ¿Sabes lo que era llegar? Se nos reventaron los neumáticos, tuvimos que... Para colmo nos dice, mi hija me dice, mami, saliste un día que es feriado porque es el día del empleado de comercio. Yo ni enterado. ¿Viste? Y me fui, estaba todo cerrado.
no habían comerías, no había nada. Jehová Jireh. Amén. Jehová proveyó. Amén. Llegamos al lugar. Cuando yo llegué a ese lugar, ¿sabe qué me dicen? El vivero estaba todo pelado, seco, no había nada. Digo, "Ah". No había nada. Y yo iba a comprar, no había nada. Digo, ¿y qué pasó? Si hemos pasado con mi hijo y mi nuera hace unos días, esto estaba... No, dice, lo que pasa es que trabajan los fines de semana y desde el lunes al jueves, ¿viste? Venden lo que resta, que ya no restaba nada, no había nada. Y le decía, digo al pastor, ¿qué hacemos, amor? Y que yo cuidando las horas de viaje de él. Digo, bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Dice, nos vamos a ir a la casa de tu mamá. Y yo siempre orando, Padre, 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 Padre. Oh, Señor, que yo vaya donde tú quieres que yo vaya. Y fuimos un día a la casa de mamá y papá. Y donde estaba mi hijo que nos fue a ver. Y yo digo, Señor, ¿por qué nos hiciste ese día, un día estar ahí? Porque había unas cuentas que saldar. Señor. Porque nosotros tenemos que tener paz para con Dios y con los hombres, hermano. Y tenemos que estar todos los días a cuentas con Dios. Nosotros mañana no sabemos si la muerte viene a nuestras vidas y nos encuentra de esta manera. Por eso es que tenemos que estar a cuentas con Dios. Así es. Y entender, en el nombre de Jesús, que de ninguna manera la turbación es una virtud del Espíritu de Dios. Santo. Gloria. Entonces, me sigue llamando la atención sobre la turbación. Pero fíjese, que dice, luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos en el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Y fíjese este rey cómo se movió. Dice que lo llamó en secreto. Es como cuando muchas veces el diablo te dice, vení que quiero hablar unas palabritas con vos. Y te aísla. Te dice la cosa en secreto. Hermano, si sos hombre, y mujer si sos mujer, decime las cosas en la cara y en público. Amén. Porque la iglesia que se mofa de la hipocresía es la más hipócrita. Sí, Señor. Lucía, ¿qué te pasa vos conmigo? ¿Qué te pasa vos conmigo? Mariano, ¿qué te pasa vos conmigo? Leo, Carmen, ¿qué te pasa conmigo? El diablo hace eso. Te saca en secreto. Cuéntame en secreto. ¿Qué te pasa a ti conmigo? ¿Por qué no me decís las cosas en la cara? Esas cosas, esos pensamientos que has alimentado, teniendo juicios, juzgando, ¿entiendes? Y no diciendo las cosas en la cara. ¿Por qué el diablo hace eso? Y el diablo no se queda con esas preguntas a solas, no. Él empieza a murmurar, a contaminar, a llevarlo en secreto. Amén. Los hijos de Dios hablamos las cosas en la cara. Mira, ¿sabes qué? Señor. No hace falta que seamos malos, ni prepotentes, ni soberbios, ni orgullosos. Decir, ¿sabes qué, María? Yo quiero limpiar mi corazón con vos. Y decirte que hay esto que no me gusta de vos. Pero sabes, yo te amo y quiero superarme porque quiero estar bien con Dios. ¿Tanto le cuesta eso, hermano? ¿Tanto le cuesta? Entonces nosotros tenemos una generación que nos va a seguir. Y esa generación tiene que ser bien enseñada por nosotros. ¿Entiendes? Entonces yo llegué a esos lugares, me fui a la casa de mamá, papá, volvimos con el pastor, llegué al vivero, una alegría. Había regocijo, alegría por todos lados. Claro, ¿por qué? ¿Y por qué hay tanta tristeza, tanta amargura en la iglesia? Porque usted, ¿dónde está ese Jesús que nació en ti? Amén. ¿Dónde lo abortaste? ¿Dónde está ese Jesús que nació en tu vida? ¿Dónde
abortaste, hermano? ¿Quién te lo hizo abortar? ¿Dónde está? Iglesia de Jesucristo, hay que recuperar a Jesús en nuestros corazones. ¡Gloria! Y hablamos, mire lo hipócritas que somos. Dice, no, porque en el mundo, traicioneros como nosotros, el Judas está ahí permanentemente activo en la iglesia. Cuando el que tiene que estar activo en nuestros corazones es Jesucristo de Nazaret. Amén. Pero hoy tiene más valor un Pedro, un Judas, tiene más valor que el mismo Jesucristo. Jesucristo es nuestro ejemplo de vida. Nosotros queremos refugiarnos en la conducta de Pedro, diciendo, no, pero Pedro también fue violento, entonces yo estoy 30 años en la iglesia siendo violento. Refugiémonos en Cristo. Jesús es el ejemplo de nuestras vidas. El que fue a la cruz por amor fue Jesús. Yo puedo contar historias bíblicas, sí, pero siempre teniendo el modelo de Cristo en mi corazón. Amén. Y esos sabios decían, ¿le decían a quién? A los expertos. Nosotros nos han dado cuenta que somos re expertos. ¿Viste? Competimos a ver quién predica mejor, a quién